Cada imperio tiene una debilidad. Para el narcotraficante negro más poderoso en la historia de Nueva York, el hombre al que llamaban el Intocable, no fue la policía. No fueron los federales. Ni siquiera una banda rival. Fue una mujer. Su nombre era Beverly, pero en las calles la conocían como Chemeka, y era la persona más peligrosa de Harlem. No porque portara un arma o dirigiera una banda, sino porque podía entrar en una habitación llena de asesinos y hacer que cada uno de ellos olvidara a qué se suponía que debían temer. Chemeka era la amante de Nicky Barnes, la pareja del capo de la droga más temido de la costa este. Un hombre con una fortuna de $50 millones, 300 trajes a medida, una flota de Maseratis y una reputación que hacía que los hombres adultos cruzaran la calle para evitarlo. Nadie en Nueva York se atrevía a mirar a Chemeka dos veces. No porque no fuera hermosa, pues era deslumbrante, sino porque mirar a la mujer de Nicky Barnes era una sentencia de muerte. Nadie lo hacía. Excepto un hombre. Su nombre era Guy Fischer. Y él no solo la miró, la tomó. Mientras Barnes dirigía un imperio de $50 millones, mientras su nombre aparecía en la portada del New York Times y cada traficante en Harlem se inclinaba ante él, Guy Fischer dormía con su mujer. Y no le importaba. Porque Fischer no le tenía miedo a Nicky Barnes. No le tenía miedo a nadie. Y esa audacia desencadenaría el mayor acto de venganza en la historia del narcotráfico estadounidense. Una lista de 109 nombres entregada al gobierno federal por un hombre que jamás había delatado a nadie en toda su vida. Todo por culpa de Chemeka. Pero antes de adentrarnos en la historia de Fischer, es crucial entender quién era realmente esta mujer y la sorprendente revelación que su pasado nos reserva. Beverly Chemeka no era solo una cara bonita en Harlem. Estaba conectada. Su hermano, Estebeas, tenía vínculos con asociados de la familia criminal Gambino, la más poderosa de la mafia en Nueva York. Creció rodeada de poder, comprendía cómo funcionaba y sabía cómo usar sus atributos para controlar a los hombres que lo ostentaban. Chemeka era el tipo de mujer que atraía todas las miradas en la calle 125 sin siquiera intentarlo. Vestía como si tuviera dinero, incluso antes de tenerlo, y se comportaba como si fuera dueña de cada espacio al que entraba. En la década de 1970, Harlem era un barrio repleto de abrigos de piel, cadenas de oro y coches de lujo, lo cual ya decía mucho. Nicky Barnes, por supuesto, la notó. Barnes coleccionaba mujeres hermosas con la misma pasión con la que coleccionaba Maseratis. Tenía una esposa, Thelma, y múltiples novias, pero Chemeka era diferente. No estaba con Barnes solo por el dinero, estaba con él por el juego. Entendía la vida, se movía cómodamente en ese mundo. Podía sentarse en una mesa con asesinos sin inmutarse, y era útil. Según relatos de la época, Barnes supuestamente utilizó a Chemeka para atraer a Ronnie Burroughs, conocido como Black Ronnie, y a su guardaespaldas a una pista de baile, donde fueron asesinados. Ella se acercó a ellos, sonrió, los invitó a bailar, y mientras ellos estaban cautivados por su encanto, el golpe fue ejecutado. Así era Chemeka, una mujer lo suficientemente hermosa como para hacerte olvidar el peligro, lo suficientemente encantadora como para llevarte a un lugar del que nunca regresarías. Cada hombre poderoso en Harlem conocía su nombre. Cada hombre poderoso en Harlem sabía que pertenecía a Barnes. Y cada hombre poderoso en Harlem mantenía su distancia. Excepto Guy Fischer. Guy Thomas Fischer nació en 1947 en los Patterson Houses, un proyecto de vivienda pública en el sur del Bronx. Era el mayor de 5 hermanos. Su madre era enfermera pediátrica, mientras que su padre era un jugador alcohólico que golpeaba a su esposa e hijos y dilapidaba el dinero del alquiler. Fischer era inteligente, pero también estaba lleno de rabia. Se involucró en peleas callejeras, terminó en el reformatorio de Elmira siendo adolescente y abandonó la escuela secundaria después de ser liberado. Su primer trabajo, legítimo, fue vender queso y embutidos desde una furgoneta en las esquinas de Harlem. Largas horas, salarios de miseria, bajo el sol, vendiendo carne en lonchas a personas que tenían casi tan poco como él. También vendía bolsos y ropa con descuento fuera de las tiendas departamentales. Esa era la vida de Guy Fischer antes de que todo cambiara, un chico de los proyectos vendiendo queso desde una furgoneta. Pero Fischer poseía algo que la mayoría de los traficantes no, un carisma casi físico,
una atracción magnética que hacía que la gente confiara en él de inmediato. Su apodo en las canchas de baloncesto del Bronx era Radio, porque nunca dejaba de hablar, y no era solo ruido. Cuando Fischer hablaba, la gente escuchaba. Una mujer llamada Olive McDonald lo notó. Ella salía con Fischer, y casualmente, conocía a alguien que podía cambiar su vida. Le presentó al héroe Nicky Barnes. Barnes se reunió con Fischer una sola vez y lo vio de inmediato: el carisma, la inteligencia, el hambre. Este chico era diferente. Barnes lo incorporó a su organización. Para 1973, a la edad de 25 años, Guy Fischer ya era uno de los 7 miembros del Consejo, el sindicato criminal negro más poderoso de la ciudad de Nueva York. En menos de 2 años, pasó de vender queso en una furgoneta al círculo íntimo de un imperio de $50 millones. El Consejo era la obra maestra de Nicky Barnes: 7 hombres, con participaciones iguales, recursos mancomunados y reglas estrictas, modeladas directamente a partir de las familias del crimen italianas. Barnes había aprendido el juego de Crazy Joe, gallo de la familia Colombo, mientras ambos estaban en prisión. El Consejo recibía el producto en bruto a través de Matthew Madonna de la familia criminal Lucchese. Compraban al por mayor, lo cortaban y lo distribuían por Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Arizona y partes de Canadá. Para 1976, Barnes tenía 7 lugartenientes, cada uno controlando una docena de distribuidores de nivel medio, y cada uno de estos últimos abastecía a 40 traficantes callejeros. Más de 3,000 personas moviendo producto para una sola organización. El patrimonio neto de Barnes alcanzó los $50 millones. Solo sus joyas estaban valoradas en $7 millones. Poseía un Bentley, un Maserati, un Citroën SM, varios Mercedes-Benz y múltiples Cadillacs. Tenía 300 trajes hechos a medida y 100 pares de zapatos italianos. Y el Consejo tenía una regla por encima de todas las demás: ningún miembro dormía con la esposa o la amante de otro miembro. 7 hombres compartiendo millones de dólares, el poder de vida o muerte sobre miles de personas. Lo único que los mantenía unidos era la confianza. Y la confianza significaba una cosa: no tocas a la mujer de otro hombre. Barnes lo dijo él mismo: el lema del Consejo era: trata a mi hermano como me trato a mí mismo. 7 palabras, una para cada miembro. Fischer escuchó la regla. Entendió la regla. Simplemente no le importó. Porque Fischer llevaba mucho tiempo observando a Chemeka. Y Chemeka también lo había estado observando a él. En junio de 1977, Nicky Barnes posó para la portada de la revista del New York Times. El titular decía: este es Nicky Barnes. La policía dice que podría ser el mayor traficante de drogas de Harlem. Pero pueden probarlo. Barnes vestía un traje azul cielo que su esposa Thelma había elegido, y seleccionó una corbata roja, blanca y azul porque, según él, el crimen era verdaderamente estadounidense. El presidente Jimmy Carter vio la portada y ordenó personalmente al Departamento de Justicia que acabara con Barnes. Para septiembre de 1977, Barnes y el Consejo estaban siendo juzgados. 2 meses después, llegaron los veredictos de culpabilidad. Barnes fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Todos los miembros del Consejo cayeron, excepto uno: Guy Fischer. La vigilancia se había recopilado mientras Fischer, casualmente, estaba encerrado por un cargo separado. Su abogado argumentó que no estuvo presente en la conspiración. Un jurado dividido siguió, y Fischer quedó libre. Fue el único miembro del Consejo en escapar. Y esto es lo que Fischer hizo con su libertad: utilizó su dinero de la droga para comprar y renovar el Teatro Apollo, el lugar de música más icónico de la América negra. El escenario donde Ella Fitzgerald, James Brown y todos los grandes artistas negros habían actuado. Había caído en desuso, en ruinas y cerrado. Fischer lo compró, puso la escritura a nombre de su hermanastro, contrató a gente del barrio para renovarlo y lo reabrió con Gladys Knight y The Temptations en el escenario. Fue el primer hombre negro en ser dueño del Teatro Apollo. Un traficante de drogas de los Patterson Houses. Patrocinó repartos de pavos en Acción de Gracias, torneos de baloncesto juvenil. Conducía coches de lujo por Harlem y la gente lo saludaba. Lo llamaban el Robin Hood de Harlem, el verdadero padrino. Artistas como Nas, Jay Z,
Az y Big L lo mencionaron en sus canciones. Fischer tenía el dinero, el teatro, el respeto, la libertad, todo lo que Barnes había tenido y más. Porque Fischer era libre y Barnes estaba tras las rejas. Y la mujer de Barnes, Chemeka, también era libre. Esta es la parte de la historia donde un hombre inteligente hace la cosa más estúpida imaginable. Nicky Barnes estaba en una celda de prisión federal, con cadena perpetua sin libertad condicional. Nunca regresaría a casa. Su imperio estaba siendo administrado, de manera deficiente, por los miembros restantes del Consejo. Sus activos se estaban agotando. Sus honorarios legales se acumulaban. Y Guy Fischer, el hombre a quien Barnes había mentorizado, reclutado y confiado su imperio, dejó de pagar. Los honorarios legales se agotaron. El dinero de Barnes desapareció. Su antiguo protegido vivía a lo grande en Harlem, dirigiendo lo que quedaba de las operaciones del Consejo, siendo dueño del Teatro Apolo, ganando más dinero que nunca. Pero esa no fue la traición que destrozó a Barnes. La traición fue Chemeka. Mientras Barnes permanecía en su celda, Fischer y Chemeka comenzaron a verse. No fue algo de una sola vez, ni un encuentro secreto. Fue una relación completa, tan abierta que la gente en Harlem lo sabía. Tan abierta que la noticia se propagó por el sistema penitenciario como la pólvora. Fischer no lo ocultó. Eso es lo que importa. Podría haber sido discreto. Podría haberlo mantenido en secreto. Podría haber mostrado un mínimo de respeto por el hombre que lo sacó de una furgoneta de queso y lo convirtió en millonario. Pero Guy Fischer era intrépido. Había ganado un caso federal que envió a todos los demás a prisión. Era dueño del Teatro Apolo. Era el último hombre en pie del Consejo. Ahora era intocable. Así que tomó a la mujer de Barnes abiertamente, sin disculpas. Chemeka no se resistió. Según múltiples relatos, ella había estado jugando a dos bandas mucho antes de que Fischer hiciera su movimiento. Mientras Barnes construía su imperio, trabajando 18 horas al día, gestionando una operación de drogas que abarcaba varios estados, Chemeka ya estaba buscando al siguiente hombre poderoso. Barnes estaba en prisión ahora. Fischer era el poder en Harlem. Ella fue donde estaba el poder. Y Fischer, embriagado por la mujer, por la libertad, por la sensación de tener todo lo que Nicky Barnes alguna vez poseyó, olvidó la única regla que importaba: no tocar a la mujer de otro hombre. Nicky Barnes se enteró como se entera todo el mundo en prisión, a través de susurros, de visitas, de esas conversaciones telefónicas codificadas que no lo están lo suficiente. Y algo dentro de El Intocable se rompió. No fue su orgullo, sino su identidad. Barnes había construido el consejo sobre la lealtad. Trata a mi hermano como me trato a mí mismo. Esa era la base, el código, la razón por la que los 7 hombres podían compartir millones sin matarse entre sí. Fischer no solo había roto la regla, había demostrado que la regla carecía de sentido. Había demostrado que todo lo que Barnes había construido era una mentira. Así que Nicky Barnes, el hombre que nunca había cooperado con la ley en toda su carrera, que había ganado casos, que se había burlado de la policía, que había posado en la portada del New York Times desafiándolos a atraparlo, descolgó el teléfono de la prisión y llamó al gobierno federal. Llamó a Rudolph Giuliani, el futuro alcalde de Nueva York y entonces fiscal federal. Y empezó a hablar. 109 nombres escritos a mano. Cada traficante, cada distribuidor, cada lugarteniente, cada asociado con el que había trabajado. 5 de los 7 miembros del consejo estaban en la lista. Su propia esposa, Thelma, estaba en la lista. La madre de sus hijos estaba en la lista. Porque si Fischer podía traicionarlo, entonces la lealtad no significaba nada. Entonces todos podían arder. Se implicó en 8 asesinatos. Ayudó a procesar a 44 traficantes, 16 fueron condenados. En una entrevista posterior, Barnes lo explicó simplemente: estos tipos se metieron conmigo, así que me voy a vengar de ellos. Un romance, 109 nombres, un imperio entero destruido. Se puso una recompensa de $1 millón por la cabeza de Barnes, pero nunca fue cobrada. Desapareció en el programa de protección de testigos y nunca más se le volvió a ver en Harlem. Murió en 2012 bajo un nombre falso en Minnesota, y nadie se enteró hasta años después.
En 1984, Guy Fischer fue condenado por dirigir una empresa criminal continuada, sentenciado a cadena perpetua en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. En una entrevista para 60 Minutos, Fischer afirmó que la traición máxima es cuando alguien a quien llamas amigo te delata. Pero Barnes habría dicho que la traición definitiva ocurrió primero, en un dormitorio de Harlem, con Chemeka. En 1991, Warner Brothers lanzó New Jack City. Wesley Snipes interpretó a Nino Brown, cuyas iniciales, NB, coincidían con las de Nicky Barnes. Su mano derecha, G-Money, que destruye el imperio por una mujer, era Guy Fischer. La amante en el centro de la trama, Uniqua, era Chemeka. New Jack City reflejó fielmente este escándalo de la vida real. Fue una de las películas de crímenes más icónicas de los años 90, y casi nadie en la audiencia sabía que estaba viendo una historia verdadera. La mayoría de los hombres condenados a morir en prisión se rinden, pero Guy Fischer se matriculó en clases. Obtuvo un título de asociado, luego una licenciatura, después una maestría y, finalmente, en 2008, un doctorado en sociología. 4 títulos desde el interior de una penitenciaría federal. El desertor de la escuela secundaria de los Patterson Houses se convirtió en el Dr. Guy Fischer. Escribió varias novelas y fue mentor de cientos de reclusos. Debbie Allen, la legendaria productora, lo ayudó a iniciar un programa de escritura para prisioneros. Se convirtió en el primer recluso federal en la historia de Estados Unidos en obtener 4 títulos tras las rejas. El 28 de octubre de 2020, después de 36 años en prisión, a Guy Fischer se le concedió la liberación compasiva. Salió de la prisión federal de Yazoo en Mississippi a la edad de 73 años. Había entrado como el verdadero padrino de Harlem y salió como el Dr. Fischer, sin nada. El Apolo hacía mucho que había desaparecido. El dinero se había ido. Los coches de lujo, los abrigos de piel, el imperio, todo se había desvanecido. Había pasado 36 años en una celda porque no pudo seguir una regla. Y la mujer por la que lo había arriesgado todo, Chemeka, ella siguió adelante hace mucho tiempo. De la misma manera que había seguido adelante de Barnes, de la misma manera que siempre había seguido adelante. Porque Chemeka iba donde estaba el poder. Después del arresto de Fischer, el poder estaba en otro lugar. Ella fue la mujer más hermosa de Harlem. Fue la razón por la que 109 personas fueron a prisión. Y cuando el polvo se asentó, fue la única que salió ilesa. El lema del consejo era, trata a mi hermano como me trato a mí mismo. Ninguno de los dos hombres lo hizo. Y Chemeka, ella los trató a ambos de la misma manera.